Muy buenos días. Y seguimos con el dolor de cabeza. No con dolor de cabeza, con el dolor de cabeza como tema que estamos tratando. Esta es la segunda parte. Como en todo dolor, lo más importante para hacer el diagnóstico de un paciente con cefalea es el interrogatorio. Ya hemos insistido en eso muchas veces. Debe hacerse detallado, buscando las características del dolor que son menos que en el dolor epigástrico. No llega a ser todas aquellas 11 características del dolor epigástrico, pero son una parte considerable de ellas. Sin este interrogatorio es muy difícil poder hacer un diagnóstico correcto. He visto errores diagnósticos en pacientes con cefalea solo por no haberlos interrogado bien. No se les hizo un interrogatorio adecuado y entonces el paciente no refirió lo que tenía que haber referido si el médico le hubiera preguntado y el diagnóstico demoró. Voy a contar un caso para que vean un ejemplo. Una muchacha joven de alrededor de 17 o 18 años con cefalea crónica no intensa, sin signos de gravedad, ya había sido vista por médicos con un diagnóstico de defecto de refracción ligera para el que le recetaron espejuelos que usaba, pero que el mismo oftalmólogo le dijo que no era un problema importante. He visto mujeres jóvenes que no utilizan espejuelos porque consideran que las afean, y esto hay que detectarlo por el interrogatorio. No era el caso. Esta muchacha sí usaba los espejuelos que le habían recetado. Me lo garantizó ella y me lo garantizó la madre. La joven padecía un dolor en la parte occipital del cráneo, o sea, región posterior, aquí atrás. Empeoraba cuando estaba en la escuela y eso se interpretó que era el esfuerzo visual que hacía en la escuela. Pero viendo el televisor en su casa, no empeoraba. Yo se lo pregunté, ¿y cuando estás en tu casa viendo el televisor? No, no, ahí no tengo problemas. El problema es en la escuela, que es donde me duele. Oh, la opinión de oftalmólogo, repito, era que el defecto visual no explicaba esa cefalea. Y entonces la muchacha cayó en mi consulta y la madre me dijo que muchos médicos le habían dicho que es que ella exageraba el dolor, posiblemente con una ganancia secundaria porque no le gustaba la escuela o algo de eso. Y entonces, bueno, la interrogué, le pregunté cómo le iba en la escuela, respondió que bien. Le pregunté si le dolía algo más, me respondió que el cuello. Y una pregunta importante, ¿gastas los zapatos de forma pareja o dispareja? Me mostró la suela y me dijo que los gastaba más por un lado. No recuerdo cuál era el lado, ¿no? Eso no lo recuerdo. La puse de pie, la puse de espaldas, examiné la columna y se hizo evidente una desviación de la columna, una escoliosis. Y esa escoliosis explicaba por qué las sillas rígidas de la escuela empeoraban el dolor. No era el esfuerzo visual, eran las sillas rígidas. La envié a ortopedia, la enviaron a fisiatría y la muchacha mejoró. Todo por haberle interrogado, no por otra cosa, porque el examen físico también de columna no se le había realizado, porque nadie había pensado en la columna, se pensó siempre dolor de cabeza, bueno, que tiene que ver con la columna, cuidado, la columna vertebral sostiene la cabeza y cuando tenemos problemas de columna vertebral, la tensión de los músculos cervicales puede producir dolor de cabeza posterior y el dolor de cabeza posterior también se produce por los efectos de refracción y eso puede ser lo que confunda, ¿no? Las preguntas más importantes para el interrogatorio de un paciente con cefalea son las siguientes. Primero, localización. ¿Cuál es el lugar donde sientes el dolor? Por lo menos la parte más intensa del dolor, muy importante para el diagnóstico. El dolor en la parte posterior de la cabeza nos hace pensar contractura muscular por esfuerzo para mantener la posición de la cabeza, artrosis, otra posibilidad, trastorno ortopédico, otra posibilidad, trastornos visuales que por lo general son más bien, la cefalea más bien es generalizada, pero pueden ser más intensos en la región occipital porque el paciente tiene que tener la cabeza en una posición buscando cómo ver mejor y eso pues también puede causar dolor. Cefaleas en la parte anterior pueden relacionarse con trastornos visuales donde los músculos de los ojos tienen que forzarse para conseguir la visión y duele a veces la órbita, duelen los ojos y duele la parte anterior frontal, pero también pueden deberse a alteraciones de los senos paranasales, o sea, de estas pequeñas celdas que tenemos aquí alrededor de la nariz que tienen aire y que pueden inflamarse, la sinusitis. Las cefaleas hemicráneas, es decir, la mitad de la cabeza, son posiblemente la localización más frecuente en casos crónicos. La cefalea hemicránea es muy frecuente en las cefaleas crónicas. Duele la mitad de la cabeza y puede estar causada por más de una causa, tiene más de una causa. Cefaleas vasculares es la principal de ellas. Por ejemplo, la migraña, que dicho sea de paso, tiene más de una forma de presentación. No piensen que la migraña es un estereotipo. La migraña tiene muchas formas de presentación, ya hablaremos de ella. Si es pulsátil, es decir, hace así latidos y la arteria temporal está dilatada, durante la crisis va a favor de la migraña. La cefalea histaménica hemicránea con síntomas de un solo lado y también con rinorrea también puede tener dilatación arterial de la arteria temporal, la notan dilatada y también notan que tiene pulso exagerado y esto también, bueno, pues puede ser, es un tipo de cefalea vascular.
O sea, estamos hablando de cefalea hemicránea, tenemos que tener en cuenta la migraña, tenemos que tener en cuenta la cefalea histamínica, se parecen mucho, cuidado, pero la cefalea histamínica se acompaña por lo general de síntomas como rinorrea, es decir, secreción nasal acuosa por un solo lado, por el lado que tiene la cefalea, y tiene más relación estacional, aunque la migraña tiene relación también con algunas estaciones, o sea, primavera, otoño, pues la cefalea histamínica también tiene relación muchas veces con la primavera por el polen de algunas plantas, porque es una cefalea que tiene una base alérgica que no está muy bien definida. Y también esta cefalea histamínica se acompaña de enrojecimiento de la conjuntiva ocular. La arteritis temporal de Horton, una enfermedad sistémica no muy frecuente, gracias a Dios, pero que produce cefaleas generalmente. Estas cefaleas son bilaterales, pero también puede ser unilateral, una cefalea hemicránea. Se acompaña de pérdida de visión, se acompaña de fiebre y en la arteria temporal, a diferencia de la migraña y a diferencia de la arteritis de la cefalea histamínica, en la arteritis de Horton es difícil palpar el pulso. La arteria está dura, está inflamada y no se precisa bien el pulso. Esta es una característica que la diferencia cuando es hemicránea, cuando es la mitad de la cabeza, de las otras dos. Esas son las tres cefaleas vasculares más frecuentes y más importantes. Migraña, cefalea histamínica y arteritis de Horton, con esta característica que ya refería. Tiempo de evolución. Las cefaleas crónicas de más de 3 meses de evolución es raro que se deban a tumores o a otras causas graves, sino ha aparecido en este tiempo síntomas neurológicos, síntomas diferentes. Las cefaleas agudas hacen plantear la posibilidad de una hemorragia subaracnoidea o de un tumor intracraneal o de otra causa aguda. Cuidado, estamos hablando de las grandes, pero puede haber una sinusitis, puede haber una muela. También no la he visto. Cefalea que cuando uno empieza a medir a interrogar y no te duele, sí, sí, la muela me duele también, cuando tomo líquidos fríos o calientes me duele. Bueno, pues entonces hay que ir a ver a un dentista primero, hay que ver a un estomatólogo y después de ver el estomatólogo, pues vuelve para acá a ver qué es lo que pasa. Edad. La cefalea comienza en edades jóvenes, menos de 30 años, frecuentemente son cefaleas tensionales o migrañas. El inicio después de los 65 años obliga a descartar tumores y hemorragias, sobre todo si el comienzo es reciente. La cefalea tensional puede verse en personas mayores de 65 años, pero por lo general se ve en personas más jóvenes. ¿Qué cosa es cefalea tensional? La cefalea por estrés. La cefalea de la persona está tensa y entonces se contraen estructuras musculares y causa dolor. Duración. Las cefaleas tensionales son continuas y solo desaparecen con el sueño o cuando la persona se distrae. Eso es característico, porque son cefaleas causadas por tensión, por estrés. La migraña evoluciona por crisis de entre 4 y 72 horas. Generalmente la migraña, después de las 72 horas, la crisis mejora hasta que aparece una nueva crisis. Las cefaleas secundarias aparecen con un horario dependiendo de la causa. La cefalea por trastornos visuales pues aparece cuando hay mayor uso del órgano visual, del ojo, cuando hay mayor esfuerzo visual. Y cefaleas de otro tipo, bueno, pues tienen una relación dependiendo de la causa. Las cefaleas posicionales, cuando usted tiene una posición mantenida, qué hora es que esa posición mantenida, etcétera, etcétera. Forma de aparición. Cuando aparece de forma brusca, como un estallido, y la persona puede señalar con un dedo, ya habíamos mencionado, dónde se inició el dolor, sospechar ruptura de un aneurisma. Cuando la cefalea aparece insidiosamente, pues pueden ser otras cosas. Por ejemplo, la cefalea tensional por lo general es una cefalea que comienza más ligera e insidiosa y después va empeorando. La cefalea con relación a los cambios climáticos, habíamos mencionado en determinadas estaciones del año, pues sugieren cefaleas vasculares como la histamínica o la migraña, son las dos más importantes en relación con cambios climáticos. Si la cefalea se relaciona con momentos de tensión, de estrés, problemas personales, ya estamos hablando, cefalea tensional. Cuidado, porque la cefalea tensional puede incluir, pueden ser iguales, las características ser las mismas, la cefalea por aumento de la presión arterial, la cefalea del hipertenso, aparece muchas veces como la característica de la cefalea tensional, aparece en momentos de estrés, desaparece cuando la persona se relaja o está durmiendo o disminuye. Y lo más curioso, nosotros hablamos de la cefalea del hipertenso. Cuando la hipertensión es crónica, hemos visto muchos pacientes con cifras de presión muy elevadas sin dolor de cabeza. Y entonces solo cuando tienen una subida más brusca por encima de los valores que ya él se ha adaptado a tener, pues entonces es que aparece cefalea. A veces tenemos hipertensos con 160 y 110 y no se sienten nada. Incluso cuando los tratan, empeoran y le dicen, médico, estaba mejor antes de que me bajara la presión. Pues sí, porque está acostumbrado a tenerla alta. Por eso repito esto ahora, bueno, ya hablamos cuando hablamos de hipertensión, la tensión arterial en un hipertenso que está asintomático y con presión alta, pues debe reducirse poco a poco, no bruscamente. Carácter. Carácter de la cefalea. Cefaleas pulsátiles son de causa vascular casi siempre. La cefalea tensional es opresiva, es como una opresión. Síntomas acompañantes. Irritación y empeoramiento con la luz y los sonidos son característicos de las cefaleas migrañosas.
la luz molesta, molestan los sonidos, lagrimeo, lágrimas, y rinorrea, secreción nasal, líquido claro por la nariz, son característicos también, se observan mucho en la cefalea histamínica, aunque pueden verse en algunas otras cosas. El dolor de cabeza que empeora a medida que avanza el día y cuando la persona lee mucho puede deberse a trastornos de la visión, defectos de refracción, y a veces estos dolores desaparecen con el uso de espejuelos. Si es solamente el trastorno de refracción, debe desaparecer el dolor cuando la persona utiliza los espejuelos, pero hay que estar bien claro, bien cierto de que está utilizándolo. No es que le recetaron espejuelos y los tiene guardados, es que los usa. Cefalea de la parte posterior del cráneo y región cervical, ya hemos hablado. Buscar trastornos de conducta de columna cervical que hacen que los músculos se contraigan y empeoran. Esto ya habíamos hablado también en determinadas posiciones que empeora. A todo paciente con cefaleas debe realizarse un examen neurológico completo y en caso de aparecer alteraciones valorar la realización de estudios de imagen. Los síntomas neurológicos no se deben a nada de lo que hemos hablado hasta ahora, aunque hay una forma de migraña que se acompaña de hemiplegia, o sea, de pérdida de fuerza muscular, disminución de la fuerza muscular más bien de la mitad del cuerpo, y muchas de ellas se acompañan también de trastornos sensitivos. O sea, la migraña durante la crisis puede tener, en los casos de algunos tipos, algunas variantes de las crisis, puede tener síntomas neurológicos, pero desaparecen fuera de la crisis. Los pacientes con síntomas neurológicos, con dolor de cabeza y sin dolor de cabeza, son sospechosos de una enfermedad neurológica más severa. En todo paciente con cefalea es muy importante examinar la columna vertebral, ya hemos hablado mucho de esto, y hay que hacerlo. Desviaciones de la columna vertebral, pies planos pueden producir cefalea. El examen de refracción visual es muy importante también, sobre todo en personas jóvenes, y nos ayuda a descartar causas visuales. Recuerden, interrogatorio, examen físico, bien hechos, van a conducirnos a un razonamiento que depende mucho de los conocimientos y la experiencia de cada médico y es la base del método clínico, del diagnóstico clínico. Pero si usted comienza a hacer un diagnóstico con datos equivocados, por mucho conocimiento que tenga, por mucha experiencia que tenga, nunca va a llegar a un diagnóstico correcto. Hasta aquí el tema por hoy y bueno, ya nos veremos. Hasta luego.